Por la mañana temprano, un fuego asola una pequeña ciudad. Hay 4 víctimas mortales. Hay niños entre los fallecidos. Ha muerto una joven familia, pero el fuego no ha sido un accidente. Habían disparado en la cabeza a 3 de las 4 víctimas. Alguien se la tenía jurada a la familia. La policía busca a un asesino despiadado, pero nunca se imagina el auténtico horror que destapará. Vinton, Virginia, una típica ciudad americana enclavada en las montañas Blue Ridge. Para sus 8.000 habitantes, la violencia es algo que solo se ve en las películas o en las noticias de las grandes ciudades. Es esa clase de sitio donde todos se conocen. Están atentos por si les necesitan y saben lo que pasa en casa del vecino. La ilusión de seguridad se rompe para siempre en agosto de 1994. A primera hora de la mañana, un habitante de Vinton descubre que la casa de un vecino está en llamas. Reza porque la joven familia que vive allí no esté dentro. ¿Hay alguien ahí? A los pocos minutos llega la ayuda y los bomberos voluntarios entran con dificultad en el edificio. El fuego era intenso y el humo era negro y tan espeso que incluso tiznó las paredes. Cuando el humo se disipa, se produce un descubrimiento nefasto. Los restos de un cadáver adulto en el sofá del salón, irreconocible por la combustión. En el primer dormitorio encuentran a la segunda víctima. Hay una pistola a sus pies. A los primeros que han llegado, les horroriza la idea de entrar en el segundo dormitorio. Sus peores temores se ven confirmados cuando encuentran a 2 niñas abrazadas. Están muertas. La policía ha confirmado, Keith, que hay 4 víctimas mortales. Aún no han sido identificadas. Como has dicho, hay niños entre los fallecidos. Los nombres no se han dado a conocer oficialmente, pero todo el mundo sabe que es la casa de la familia Hodges. Blaine, su esposa Teresa y sus hijas Winter, de 11 años, y Anna, de 3. Todos muertos en su casa carbonizada. Lo normal era suponer que se trataba de una terrible tragedia, pero nada más. Que de un modo u otro durante la noche, la casa se había incendiado y la familia había muerto en el incendio. Era sencillo y tan trágico que te partía el corazón. Pero los investigadores enseguida descubren que pasara lo que pasase, no fue un accidente. El suelo está resbaladizo, lo que indica que se usó un acelerante de la combustión para provocar el incendio. Y en el exterior de la casa hay otra pista alarmante. La línea telefónica de la casa estaba cortada. Alguien quería evitar que hubiera comunicación desde dentro. No tenemos un incendio accidental. Tenemos algo que hay que investigar para determinar quién haría algo así. El médico forense efectúa la autopsia de los cadáveres y enseguida concluye que ni el fuego ni la inhalación de humo fueron la causa de la muerte de ninguno de ellos. A Blaine Hodges y a sus 2 hijas les dispararon en la cabeza. A las 2 niñas les dispararon 2 veces a quemarropa. Pude extraer balas del calibre 22 de la niña cuya autopsia realicé. Y era obvio que la boca de la pistola estaba a pocos centímetros de la cabeza cuando le dispararon. El cuarto cadáver está tan carbonizado que es difícil de identificar. Pero el médico forense usa los registros dentales para establecer que es Teresa Hodges. A ella no le dispararon. Durante la autopsia encuentran marcas de ataduras en el cuello que confirman que fue estrangulada. Me pareció que en el caso de Teresa, quien quiera que la hubiese matado quería verla sufrir de verdad. Quizá su muerte fue peor que la del resto de la familia. Después de matar a las niñas en el piso de arriba, el asesino volvió abajo y roció a Teresa con un acelerante, esperando que un fuego abrasador destruyera todas las pruebas de la terrible matanza. Parecía que el fuego se había concentrado en la planta baja, con la esperanza de que engulliera la casa y de que todo cayera. Mientras los investigadores intentan encajar las piezas del puzzle, la ciudad trata de lidiar con esta pérdida incomprensible. En una comunidad pequeña todo el mundo se conoce, y cuando esto ocurrió fue una noticia devastadora. ¿Cómo podía suceder algo así? Que mataran a los padres y también a las niñas. Ahora muy alta, venga.
Blaine y Teresa Hodges vivían en Vinton desde hacía mucho tiempo. Llevaban 12 años casados e iban a menudo a la iglesia del barrio, casi perdían una misa. Si ves la foto de la familia, es la idea que todos tenemos de la familia perfecta. Anna y Winter Hodges, sobre todo Winter, eran una delicia para la familia y para los vecinos. Teresa era famosa por ser una esposa y madre abnegada. Blaine era un padre y amigo digno de confianza, siempre dispuesto a ayudar cuando fuera necesario. Blaine trabajaba en la oficina de correos. Todos le conocían como el tipo del mostrador al que le compraban los sellos. La gente pensaba que formaban una familia genial. Pero la policía descubre que desde hace pocos meses parece que la familia está en apuros. El día antes del incendio no habían ido a la iglesia, aunque acostumbraban a ir todos los domingos, y los vecinos habían oído que Blaine había perdido su empleo en la oficina de correos hacía poco. Con cada vez más facturas y la tensión en aumento, ¿es posible que Blaine haya sufrido una crisis nerviosa por la presión y matado a su familia para suicidarse después? Empezamos a examinar archivos para ver qué encontrábamos sobre ellos. Los resultados le dieron tal vuelta de tuerca a la historia que supimos que el caso iba a ser más complicado de lo que parecía. Ya he acabado por hoy. Que vaya bien. Lo mismo digo. Resulta que Blaine Hodges no estaba tan limpio como parecía. 6 meses antes, esforzándose por mantener a su familia con su modesto salario, intentó solucionar sus problemas económicos a su manera. Blaine había malversado dinero de la oficina de correos y alguien lo denunció a la policía. Después de ser juzgado y condenado por robo, Blaine presentó una apelación y esperó que la suerte le acompañara. Pero estaba escrito que no iba a ser así. Iba a cumplir 6 meses de condena por malversación. Blaine debía ingresar en la cárcel esa semana. Con su reputación por tierra, la economía familiar descompuesta y a falta de días para ingresar en prisión, quizá Blaine se imaginó que era mejor desaparecer para siempre que ir a la cárcel. La pistola que hallaron a sus pies indica que se trata de un trágico caso de asesinato y suicidio. Pero la policía descubrirá que una historia mucho más siniestra se oculta bajo la superficie. En las cenizas de un fuego devastador, hallan muerta a la familia Hodges. Y ahora los investigadores creen que podría tratarse de un asesinato y suicidio. El principal sospechoso es el padre, Blaine Hodges. Después de que las presiones económicas le empujaran a robar y pocos días antes de que mataran a la familia, el empleado de correos fue condenado por robo, por lo que debía entrar en la cárcel. ¿Acaso la vergüenza y la desesperación le llevaron al asesinato? Una llamada del médico forense echa por tierra esta teoría y plantea nuevas y extrañas preguntas sobre la masacre de los Hodges. El cuerpo de Blaine mostraba un grado de descomposición mayor que los demás cuerpos. Y eso indicaba que hacía más tiempo que había muerto. Al principio se creyó que había matado a su familia y después se había pegado un tiro. Pero parecía llevar más tiempo muerto que las demás. Los de balística también revelan que habría sido imposible que la pistola cayera donde la encontraron si Blaine se hubiera matado de un disparo. Y hay otro problema. Alguien ha sacado el cañón del arma. El hecho de que la pistola que había junto al cadáver no tuviera cañón y que sin embargo la bala tuviera marcas estriadas indicaba que otra persona la había puesto allí. Esta nueva prueba elimina a Blaine Hodges de la lista de sospechosos. Pero el cañón desaparecido hace que al equipo forense le sea imposible confirmar que la pistola es la verdadera arma homicida. Ahora la policía busca a un asesino frío y metódico, lo bastante listo como para intentar cargarle la culpa a Blaine. Incluso podría ser un asesino a sueldo profesional. Cuando te das cuenta de que habían disparado en la cabeza a 3 de las 4 víctimas, desde luego suena a un ajuste de cuentas entre bandas. Alguien se la tenía jurada a la familia. Y para su sorpresa, los investigadores hallan una relación con el crimen de la gran ciudad justo en la familia de Teresa. Su hermanastro más joven tiene una larga lista de antecedentes penales. El hermano de Teresa tuvo conexiones indirectas con el tráfico de drogas y estaba cumpliendo condena por muchos delitos graves.
Ahí había una sospecha. También jugaba en ambos lados de la ley. Trabajaba a tiempo completo como informador del Departamento para la Lucha contra la Droga como soplón de sus conexiones con el narcotráfico. La policía especula que los asesinatos podrían haber sido actos de venganza de alguien al que el hermano traicionó. Pero esta teoría acaba finalmente en nada. Mientras, la tarde del incendio, los agentes empiezan a ir de puerta en puerta en Vinton con la esperanza de encontrar a un testigo ocular. Al día siguiente, el teniente Vogt y su equipo montan un control de carretera cerca de la casa de los Hodges a las 4 de la mañana, hacia la misma hora en que se declaró el incendio. La mayoría de la gente sale a trabajar cada mañana a la misma hora, a minuto más, minuto menos, y siempre sigue la misma ruta. Confían en que alguna persona de las que salen a trabajar cada día viera algo y pueda ayudar en la investigación. Su estrategia da resultado. Encontramos a una persona que afirmó que aquella mañana pasaba por allí y una camioneta salió de la entrada de la casa o cerca de ella y observó que la conducían de modo temerario. Es una pista convincente, pero las camionetas blancas abundan en Virginia y sin una matrícula no hay forma de localizarla. Así que la búsqueda de pistas continúa. Íbamos a cada casa cercana al lugar en cuestión. Llamábamos a la puerta y hacíamos preguntas generales del tipo: ¿conoce a la gente que vivía en esa casa? Una vecina menciona a un hombre mayor y amable al que había visto a menudo en casa de los Hodges, aunque no sabe cómo se llama. Ella creía que era el abuelo. Supongo que su aspecto concordaba con el estereotipo de un abuelo. Siempre estaba allí, o con las niñas en el jardín trasero, o con Blaine. Tras investigar un poco más, descubren que el hombre se llama Earl Bramblett y es un viejo amigo de Blaine. Blaine y Earl se conocían desde que el primero iba al instituto. Earl Bramblett era entrenador voluntario de atletismo. Bramblett se marchó de casa a edad temprana para huir de un padre alcohólico y nunca logró establecerse en un sitio por mucho tiempo. Este hombre solitario, callado y dulce, trabajaba por su cuenta como serigrafista y vagaba sin rumbo de un lugar a otro. Pero tras volver a contactar con Blaine Hodges, empezó a ayudarles por casa, haciendo trabajitos o cuidando a las niñas en ocasiones. Con el tiempo pasó a ser parte de la familia y a menudo se quedaba unos días cuando cambiaba de domicilio. ¿Cuánto tiempo se quedará? Un par de días. Había vivido con ellos y habían pasado bastante tiempo juntos. Como era alguien unido a la familia, la policía quería hablar con él, por supuesto, solo como fuente de información. 2 días después del incendio, la policía encuentra a Earl en la habitación que alquilaba por meses en un motel a 15 minutos de la casa de los Hodges. Van a verle con la esperanza de que arroje luz sobre los asesinatos. Earl Bramblett, policía de Vinton. Quisiéramos hacerle unas preguntas. Sí. Estamos haciendo una investigación rutinaria sobre el reciente incendio en casa de los Hodges. Fue un accidente horrible. Para su sorpresa, Bramblett se viene abajo en el acto. Su reacción fue de gran dolor y apenado empezó a llorar. Earl explica a los agentes que ha tenido la tentación de suicidarse por las muertes de los Hodges, pero intenta seguir respondiendo a las preguntas. Sin embargo, al preguntarle cuándo fue la última vez que vio a Blaine Hodges con vida, explota de repente con una declaración asombrosa. Adelante. Acúsenme de asesinato. Nos sorprendió. Pensamos, ¿a qué viene esto? ¿Es el grito de dolor de un ser querido y desconsolado? ¿O es la confesión de un asesino despiadado? Mientras investigan el cuádruple homicidio de Blaine Hodges, su mujer Teresa y sus hijas Anna y Winter, los agentes se encuentran con un amigo íntimo de la familia llamado Earl Bramblett, que acaba de tener un arrebato emocional desconcertante. Adelante. Acúsenme de asesinato. Esa palabra, asesinato, llama la atención de los agentes de inmediato. Nadie salvo la policía sabe que los Hodges han sido víctimas de un crimen. Earl solo había sido informado de que la familia había fallecido en el incendio. ¿Por qué iba a hacer una declaración así? ¿Por qué iba a incluir esa palabra sin tener información de la policía sobre lo que había ocurrido realmente? Por otra parte, no es sorprendente que un solitario como él esté deshecho de dolor. Con el tiempo, se había convertido en parte de la familia Hodges.
Había visto crecer a las niñas mientras ayudaba a Blaine y a Teresa por la casa cuando no trabajaba de serigrafista. Hola. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Este hombre dulce, que antes era un solitario, pasaba tanto tiempo con los Hodges que no es extraño que fuera una de las últimas personas que los vio con vida. El fin de semana en que se declaró el incendio en casa de los Hodges, Earl Bramblett llevó a Teresa y a las niñas al Parque Nacional de Blue Ridge, donde un guarda forestal les vio y se fijó en el grupo, que estaba disfrutando inocentemente de aquel día de finales de verano. Que tengan un buen día. Gracias. Parece imposible que este viejo amigo sea ahora sospechoso de masacrar a la familia que tanto quería. Pero la policía sabe que debe considerar todas las posibilidades. Tras el arrebato inicial de Earl, la policía le cita para interrogarle en comisaría. Pero no se presenta. Dada su intensa pena, a los investigadores les preocupa que pretenda suicidarse. O quizás sabe más de lo que da a entender. No obstante, en vez de vigilar al sospechoso directamente, se les ocurre una manera astuta de descubrir si hay algo que no les ha contado. Los hermanos de Blaine Hodges estaban ansiosos por obtener información y por supuesto querían que el asesino fuera capturado. Uno de ellos abordó a Bramblett para ver qué le podía sonsacar. Y la policía le había instalado un micrófono para grabar la conversación. Yo no he hecho nada. ¿Por qué no se lo dices? Soy inocente. Mis abogados dijeron que no debo hablar con la policía. Según los hermanos, Earl afirma que no sabe nada sobre los asesinatos ni sobre quién querría hacerle daño a la familia Hodges. Pero al salir, algo extraño les llama la atención. Encontraron algunas balas junto al sofá del salón. Eran del calibre 22. Son balas del mismo calibre que las que se usaron en los asesinatos, suficiente como para que la policía obtenga una orden de registro. Sacaron a Earl de la habitación del motel. Estuvo en mi coche mientras se realizaba el registro. Se quedó ahí sentado, mirando la puerta. Me preguntó qué buscaban, qué hacían, y yo le contesté que no lo sabía. Dentro todo parece normal. Los investigadores encuentran unas cuantas fotos de Bramblett con la familia Hodges que se han tomado a lo largo de los años, lo que confirma lo unidos que estaban, pero no hay ninguna pistola humeante. Su camioneta blanca coincide con la descripción que dio la testigo en el control de carretera. Y están esas balas del calibre 22 en el suelo. Sin embargo, aunque todo resulta muy sospechoso, solo son pruebas circunstanciales y no bastan para arrestarle. Simplemente poseía un calibre determinado. Y hay mucha gente que tiene munición de ese calibre en concreto. La policía se incauta de las balas, pero es poco probable que puedan cotejarlas con los fragmentos que se han extraído de los cadáveres. Los investigadores frustrados no pueden hacer nada con Bramblett hasta que descubran más pistas. 5 días después del crimen, ha corrido la voz de que el incendio no fue accidental. Un asesino anda suelto. Se divulgaba la historia casi cada noche en las noticias locales. Fue un suceso devastador y había ocurrido en una ciudad pequeña. Cuesta imaginar algo peor desde el punto de vista de un ciudadano. Asumir que estas personas fueron solo víctimas inocentes. La línea telefónica cortada, orificios de bala en la cabeza, alguien prende fuego a la casa en plena noche o antes del amanecer. Creo que fue una época de mucho miedo. Mientras entierran a la joven familia y con los rumores corriendo por la ciudad, el alcalde de Vinton y el jefe de policía ofrecen una rueda de prensa. Creo que los ciudadanos de Vinton no tienen por qué estar preocupados por su seguridad en estos momentos. El jefe de policía dice a los medios que los asesinatos fueron un crimen premeditado, no un encuentro fortuito con un loco. Durante 5 días más, la investigación continúa en vano, sin ningún dato nuevo. Entonces, una llamada inesperada llega de la oficina del sheriff de Shelby, Indiana, a 1000 kilómetros de distancia, donde una mujer llamada Shirley Moore se había presentado en comisaría con una caja grande y una historia increíble. Todo empezó un año antes de los asesinatos. Earl Bramblett tenía una hermana que vivía en Indiana. Ella declaró que Earl la había visitado y le había dado una caja cerrada. Escucha, si algún día me pasa algo, lleva esto a la policía enseguida, ¿entendido? Pero no la abras, ¿vale? No la abras. Vale, no la abriré. Shirley acepta guardar la caja, sin olvidar las instrucciones de su hermano. Entonces oye las noticias sobre las muertes de Vinton. Se enteró del incidente de los Hodges.
y de que el nombre de Earl había surgido. Y pensó que le podía pasar algo malo a su hermano. Shirley intenta ponerse en contacto con su hermano, pero no lo consigue. Así que decide que ha llegado la hora de cumplir con sus instrucciones y entrega la caja a la policía. Otro investigador y yo volamos a Indiana y nos reunimos con el sheriff de su oficina. Nos llevaron a ver a la hermana de Earl y la interrogamos. Entonces el sheriff nos entregó la caja. Dentro, están a punto de descubrir un cúmulo de horrores que los dejará a todos estupefactos. Los agentes que investigan el asesinato de los Hodges en Vinton, Virginia, han centrado su atención en un amigo íntimo de la familia llamado Earl Bramblett. Adelante. Acúsenme de asesinato. Adelante. Aún no han conseguido suficiente información para detenerle hasta ahora. La hermana de Bramblett ha entregado una caja personal que Earl le dejó para que se la guardara. Y la policía está a punto de descubrir lo que él ha intentado mantener en secreto a toda costa. Había varias cintas de cassette. Algunas las había grabado el propio Earl. En ellas se oía su voz. En la caja hay unas 60 cintas. Algunas son grabaciones secretas de las conversaciones que tenía con la familia Hodges, pero la mayoría contienen los diarios personales en audio de Earl. Una de las extravagancias de Earl Bramblett era que le gustaba grabar sus cavilaciones. Hacía grabaciones de sus pensamientos que duraban horas. Las cintas revelan que, a pesar de las apariencias, hacía un tiempo que la relación entre Earl y Blaine estaba tensa. Empiezo a darme cuenta del traidor, rastrero hijo de... que tengo por amigo. Está intentando tenderme una trampa. En las cintas, Earl afirma que la familia Hodges trabaja con la policía para incriminarle, con la esperanza de borrar los cargos por malversación de Blaine. Dice que los Hodges le están espiando y le tientan sexualmente para que meta la pata. Pero el detalle más paranoico y perturbador es que la supuesta seductora es Winter, la niña de 11 años. Earl Bramblett estaba dando vueltas en la camioneta o hablando por teléfono, o en algunos casos casi interrogando a las niñas, sobre todo a Winter Hodges. Tenía a Winter en una cinta en la que él le hablaba de sus fantasías. Y estaba claro que aquella no era la clase de conversación que un hombre de 50 años debería tener con una niña. Earl dice en la grabación: hace cosas que son tan maduras, tan eróticas, que te dejarían patidifuso. La manera en que se come un polo, metiéndolo y sacándolo de la boca. Cuando nadie nos ve, me mira a los ojos y abre un poco las piernas. Este es Earl Bramblett mencionando lo que él dice que hace una niña de 11 años. No sé cómo puedes abrir tanto las piernas. ¿Cómo lo haces? ¿Qué? ¿Cómo consigues separar tanto las piernas? ¿Nunca te han visto sin la camisa puesta? Dios mío, ¿qué te crees que soy? O sea, yo te veo siempre así, porque das volteretas y la camisa se te baja, claro. Pues no deberías fijarte tanto, Earl. Bueno, siempre me pides que mire, y la verdad, es difícil no hacerlo. Pues aún así, no mires. Donde los demás veríamos solo a una niña inocente, él empieza a ver de repente algo que podría ser seductor. Y muy a menudo los pedófilos dicen eso, que ella le sedujo, porque él había creado un contexto erotizado para ella. La veía como una tentadora sexual. Cuando oí y leí las transcripciones por primera vez, me quedó claro. Por fin tenía el presentimiento de que había un móvil, de que aunque fuera asqueroso e infame, era tan sencillo como que Earl Bramblett era un pederasta o un pedófilo. Y tenía un interés antinatural en esa niña de 11 años. En la caja también hay montones de fotos, casi todas ellas de Winter. Le dio la caja a su hermana porque se trataba de una de sus posesiones más valiosas. Era obvio que hacía estas grabaciones, que grababa estas evocaciones para usarlas después para excitarse, y era incapaz de destruirlas. No solo no destruyó esas pruebas condenatorias, sino que casi lo confesó a la policía la primera vez que hablaron con él. Creo que la culpa jugó un papel importante. Por eso sufría aquella desviación psicológica. Estaba en un estado de agitación. Algo se descarrió. Ese tipo de conflicto y de neurosis son peligrosos porque, en determinadas circunstancias,
con los estímulos adecuados, provocan un arrebato. Parece que Earl Bramblett es tan culpable como el que más. Pero aunque su caja de secretos le ha desenmascarado como pedófilo, no demuestra que sea el autor de una matanza. Ahora los investigadores tienen que encontrar pruebas concretas que demuestren que su oscura obsesión le empujó a matar al objeto de su deseo y a toda su familia. Tras volver a Vinton, los agentes interrogan a los colegas de Bramblett en la tienda de serigrafía. Uno de ellos le dice a la policía que llegó al trabajo hacia las 5 de la mañana el día de los asesinatos. El local está a unos 20 minutos en coche desde la casa de los Hodges y el primer parte del incendio se dio cerca de las 4:50, así que las horas coinciden. El colega también le cuenta a la policía que vio a Earl trasteando con un cubo en un rincón de la tienda. Encontraron unos vaqueros en el lugar de trabajo de Earl. Estaban en un recipiente con un producto químico con el que habían sido lavados. Mientras envían los vaqueros al laboratorio forense para analizarlos, los investigadores descubren una mina de oro en el contenedor de detrás de la tienda. Montones de dibujos y memorias de fantasías asesinas que Bramblett ha tirado. Cuando llegan los resultados de los vaqueros de Bramblett, la sustancia que han encontrado en el tejido empapado proporciona la prueba más contundente hasta el momento. Los vaqueros tenían queroseno u otro acelerante. Los había metido en un cubo con un detergente que, sin él saberlo, había fijado el material inflamable. Así que quizá él creía que los estaba poniendo en una lavadora, pero estaba haciendo exactamente lo contrario. La sustancia es del mismo tipo de acelerante con base de petróleo que se usó para provocar el incendio en la escena del crimen. Con los dibujos, los vaqueros y las cintas, los investigadores creen que tienen suficiente para una orden de arresto. Pero para su consternación, el fiscal del distrito considera que las pruebas son demasiado circunstanciales. El único modo de asegurarse un arresto es situar a Earl Bramblett en la escena del crimen a la hora del incendio o vincularle de algún modo con pruebas materiales de los cadáveres. Con la esperanza de encontrar pistas en su pasado que les puedan servir de ayuda, los agentes examinan su historia personal y descubren que esta no es la primera vez que es sospechoso de asesinato. 20 años antes tenía un negocio de serigrafía en Roanoke, Virginia, en el que trabajaban mujeres jóvenes y atractivas. Parecía haber indicios de cierta predilección por chicas jóvenes, a las que contrataba para que trabajasen en la tienda de serigrafía, y se rumoreaba que había mantenido relaciones con algunas de ellas. Algunas chicas se quejaban de que Bramblett las tocaba y de que las acariciaba por debajo de la falda. También le habían acusado de abusar de una niña de 10 años, pero le absolvieron del crimen. Entonces, en 1977, dos chicas de 14 años de la ciudad, Tammy Akers y Angela Raider, desaparecieron. Tammy y Angela eran unas chicas rebeldes y alocadas que hacían cosas como robar coches, irse de juerga toda la noche o escaparse de casa. Él entabló una relación con ellas. En aquel entonces, Bramblett fue sospechoso de su desaparición. Quizá Bramblett realmente las secuestró y les hizo algo horrible. Nunca se encontraron los cuerpos de las chicas. Y aunque las sospechas giraban en torno a Earl Bramblett, nunca se presentó una acusación formal contra él. Entonces, una noche, parece que la culpa pudo más que él. Estaba en una fiesta y había bebido demasiado, y empezaron a hablar sobre esas chicas. Él se vino abajo y empezó a llorar y a decir: ojalá no le hubiera hecho daño a Tammy. ¿Significaba eso que deseaban no haber tenido relaciones sexuales con ella? ¿O que en realidad era el responsable de su secuestro? Aquello nunca se aclaró. ¿Había matado Bramblett a aquellas chicas para ocultar su enfermiza obsesión? 20 años después, ¿hizo lo mismo aniquilando a la familia Hodges? La obsesión de Earl Bramblett con Winter Hodges, de 11 años, le ha desenmascarado como pedófilo psicótico y peligroso. Tras haber logrado ocultar su obsesión durante años, descubrió la familia Hodges su sucio secreto y se enfrentó a él, lo que provocó una furia asesina. Para preparar la acusación, los investigadores repasan la cronología de los sucesos que precedieron al crimen. Saben por los testigos que Bramblett estuvo en un parque nacional con Teresa y las dos niñas el día del asesinato. Reconstruyen con cuidado lo que creen que ocurrió. Aquella mañana, Earl Bramblett había recogido a la familia para ir a pescar. Como a Blaine le quedaban pocos días para empezar a cumplir su condena en la cárcel, quizá no le apetecía acompañarles.
Bramblett podría haber entrado fácilmente en casa unos minutos sin que le vieran, para ocuparse del cabeza de familia. Sentía una lujuria incontenible y se dio cuenta de que el padre sospechaba algo. Tenía que matarle. 2 psicólogos determinaron que sufría de paranoia y que esta le venía desde que le habían acusado de los asesinatos o de los secuestros de las 2 chicas 20 años antes. Bramblett ya había matado a Blaine Hodges y se la llevó de la casa para ocultar el hecho de que había un cadáver arriba. Cuando la familia volvió a casa al final del día, no sospechaba nada. Earl pudo llevar a cabo la segunda parte de su malvado plan. Las fantasías paranoicas de Bramblett estaban descontroladas. Y entonces pasó a ocuparse de la madre y la estranguló. Con Blaine y Teresa muertos, Bramblett fue por el pasillo hasta la habitación de las niñas. Y acabó con ellas de un tiro en la cabeza. Cuando ya estaban todos muertos, intentó no dejar rastros e incriminó a Blaine colocando la pistola sobre la cama. Pero también sacó el cañón para frustrar la investigación. Prende fuego a la casa para destruir todas las pruebas. 20 minutos después, Earl se presenta en el trabajo. Se deshace de los vaqueros, metiéndolos en un cubo lleno de detergente y tira sus notas y dibujos al contenedor. Las piezas del puzzle empiezan a encajar, pero el fiscal del distrito sigue sin creer que la acusación sea lo bastante sólida, así que no pueden poner a Bramblett en prisión preventiva. Le dijeron al principal sospechoso que podía irse, porque se dieron cuenta de que les quedaba mucho trabajo por hacer. Los policías están frustrados, pero mientras, Bramblett ha hablado con su abogado, que también es amigo suyo, y le ha aconsejado que se vaya de la ciudad mientras pueda y espere a que el asunto se olvide. Y eso es lo que hizo Bramblett. Aprovecha la oportunidad y se va de Vinton, Virginia, a Spartanburg, en Carolina del Sur. Allí empieza una nueva vida en otra ciudad, con la idea de olvidarlo todo. Durante 2 años la policía vigila sus movimientos, mientras sigue trabajando en el caso. Esperan que refrene sus ansias enfermizas el tiempo suficiente para poder llevarle a juicio antes de que ocurra nada más. Tienen que vincular de algún modo a Bramblett directamente con los disparos que mataron a los Hodges. Así que los investigadores envían las balas del calibre 22 que encontraron en la furgoneta y los fragmentos de balas que se extrajeron en las autopsias al laboratorio forense del FBI. Tardan meses en llevar a cabo el análisis metalúrgico. Pero cuando llegan los resultados, por fin tienen la oportunidad que estaban esperando. Un análisis molecular de las balas demuestra que todas procedían del mismo lote de fabricación. Que las balas se pudieran comparar y que hubiera tal similitud entre los componentes de la fábrica donde las habían hecho, suponía una prueba muy importante. Tras años de frustración, saben que tienen pruebas de que Earl Bramblett compró las balas que se usaron para matar a Blaine y a sus hijos. Y por fin, el fiscal del distrito da el visto bueno a la detención. El jefe de policía y varios agentes del FBI fueron a Spartanburg, Carolina del Sur. La policía llama a la tienda de serigrafía donde Earl trabaja. Sí. Earl está aquí. Le pregunté si quería hablar con él y me contestó que no, que me quedara al teléfono porque quería hacerme unas preguntas. Yo quise saber qué pasaba y me dijo que mantuviera la calma. Bien, ¿dónde está? Le dije que estaba en la parte de atrás. Vi que Earl se giraba y era evidente que sabía que estaba hablando de él. Entonces el agente me preguntó ¿Está armado? si Earl tenía una pistola. Y le respondí que sí, pero que no estaba seguro de que la llevara encima. Me pidió que siguiera el teléfono y que permaneciera tranquilo. El dueño de la tienda no tiene ni idea de que los agentes tienen el edificio rodeado desde el momento en que empezó la llamada. Ahora están listos para entrar en acción. Tírate al suelo ahora mismo, al suelo, las manos sobre la cabeza. Me quedé allí atónito sin dar crédito a lo que veía, mientras el equipo de armas y tácticas especiales irrumpía tanto por la puerta de entrada como por la trasera. Diría que había unos 9 agentes en cada puerta. Empuñaban armas y se abalanzaron sobre él, y en cuestión de segundos ya estaba esposado y fuera de la tienda. En retrospectiva, la extraña conducta de Earl en la tienda ahora parece cobrar sentido. Solía hacer comentarios sobre las niñas y lo adorables que eran. Y cómo acudían a verle y acariciar el perro. Y que entonces querían hablar con él, por supuesto. Y diría que todo aquello le producía una gran satisfacción.
No parecía muy normal que un hombre de esa edad quisiera hacerse amigo de esa forma de niñas desconocidas del barrio. En octubre de 1997, Earl Bramblett por fin comparece ante los tribunales para responder por los asesinatos de la familia Hodges. El jurado solo tarda 1 hora en decidir su culpabilidad y su destino. El jurado del juicio a Earl Bramblett acaba de condenarlo a muerte por inyección letal. Mi conclusión, tras estudiar este fenómeno durante mucho tiempo, es que los pedófilos nacen así. Da la casualidad de que les atraen los niños más que las personas adultas. La gente así no cambia. Solo se les puede controlar. Tienen que recordarse a sí mismos lo que son y tienen que evitar el peligro. A la edad de 61 años, Earl Bramblett elige la silla eléctrica en vez de la inyección letal. Es ejecutado el 9 de abril de 2003. Se ha hecho justicia, pero Vinton, Virginia, siempre vivirá con el recuerdo de esta trágica historia. Es el peor crimen que ha ocurrido jamás en la historia de esa ciudad. Un crimen horrible que, afortunadamente, nunca se ha repetido. Sin embargo, te demuestra que, sea cual sea la comunidad en la que vives, no eres inmune a ningún suceso de este tipo.